Hola, muy buenas, soy Borja Moyá, esto es Más Batería y hoy vamos a tener el placer, el gustazo, el honor de hablar con David Valdés. David Valdés es un percusionista, un portento en España de música clásica, pero sabe de un montón de cosas, de vibración de cascos, es un caza cazamitos de la batería. Bueno, es un tío, un crack muy grande. Me pongo el uniforme, va, ya veo mucha peña por aquí. Hola Navarro, hola Gerard, Antonio Arraez, un montón de gente, perfecto. Ahora a ver si nuestro amigo David Valdés se une. Me he puesto con el gorro, el groove hat para, para mi amigo David, y bueno, y vamos a hablar de cómo, voy a hacer más publicidad, la camiseta 1234. Vamos a hablar de cómo vive o sobrevive la gente de la música. Hemos tenido un montón de gente interesante. Esta mañana he entrevistado por privado a Ramón Ángel, es un increíble profesor y bueno, es una entrevista brutal y va a estar muy guay cuando la suba a YouTube. Ahora mismo estoy subiendo la entrevista a Alex Reis al canal de YouTube. Cuando acabe esto estará arriba y podréis descargarla o verla cuando queráis. Ya está por aquí David. Hola David. A ver, buenas tardes, Borja, ¿qué tal estás? Muy bien, te veo al revés. Al revés, a ver, Claro, tendrás que ponerlo en vertical, es que si no te voy a ver todo el rato torcido. yo me veo David, bien así. pues yo te veo torcido. Te veo torcido. Ahora, Bueno, ahora te veré bien, creo. Hola, pues Fran Marisma. espera, a ver si soy capaz de sujetarlo de esta manera. Venga. Me he puesto el gorro Cruz por ti, ¿eh? Ah, pues espera, entonces me voy a... Bueno, David se va a poner su... ¡Ah! ¡Ostras, qué chulo! Ese gorro también mola un montón. Ese gorro Cruz. Espera, Borja, Ahora no te has sé comprado. cómo, no sé cómo sujetar esto de manera que... ¿Qué tienes? ¿Un trípode? Sí, Bueno, me estoy tomando un té, una tisana del Papa Luna, que está muy buena, que dice que es digestivo y todo el rollo ese. Hay que cuidarse en la cuarentena. A ver si David. Bueno, lo dicho, estamos entrevistando a un montón de gente. Mañana tenemos a Miki Martínez a las 9 de la noche, por aquí también. Y pasado mañana tenemos a Pipe, la batería de La Raíz. ¡Hey, David! más o Ya te menos veo. estoy en Sí, cuadro. te veo un poco la cabeza. Está un pelín cortada la cabeza, pero bien. Debería subir un pelín el móvil, quizá. O mirarlo hacia abajo. A ver por ahí. Mejor. Ah, genial, genial, genial. Qué tío más guapo. Ese gorro. ¿Sabes? Estamos para la ficha policial. Me oigo. Muy bien, déjame bajar el volumen para que no copie. ¿Qué has puesto? ¿Los dos móviles? Es que si utilizo así el iPad, lo utilizo como monitor de audio, me puedo ver, pues ahora ya veo que estoy encuadrado más o menos. Ah, luego me explicas cómo haces eso. ¿Eh? Pues, ¿qué tienes? ¿Instagram por los dos sitios? Sí, tengo aquí en la tablet, y entonces me puedo Ah, ver lo que en estaba el haciendo. monitor. Ah, eres un crack, ¿eh? Sí, catacrack.
Bueno, señor David Valdés, pues nada, estamos haciendo una serie de entrevistas que algunas son en directo, otras no sé si uno puede ser no, pero lo prefiero en directo porque quizá tenemos más contacto con la gente. De una serie de entrevistas que se llama para un proyecto llamado Vivo o Sobrevivo de la Música, y esto pues hablando con baterías, con guitarristas, bajistas técnicos, compositores, para que nos expliquéis a todos cómo vivís o sobrevivís de la música. Hay quien vive muy bien, quien vive muy mal, quien vive de forma parcial, y es un poquito, pues, saber un poquito más de ti, que mucha gente te conoce, pero mucha gente no, y ver cómo vives tú de la música y, bueno, es una serie, un cuestionario que a todo el mundo le hago lo mismo, pero que durante la entrevista seguramente alguna pregunta se variará, porque depende de cada uno su situación, pues hay preguntas que se acoplan y preguntas que no. ¿Te parece bien, señor David? Hombre, para eso estamos, ¿no? Primero, mi enhorabuena por tus tardes tan guapas, tío, tan curradas en Facebook, porque la verdad que hay ahí nivelón ahí. Y Bueno, se agradece. curradas nada porque ya ves que ando preguntando 3 horas antes sobre qué quiere la gente que hable y hay veces que no consigo que digan nada, entonces tengo que cancelar porque no. A ver, si por mí fuera, yo ya te advierto que casi tanto como tocar me gusta hablar, así que ten cuidado porque me enrollo como una persiana, ¿vale? Ya lo sé, pero no pasa nada. Es preferible que se hable que no nos quedemos callados aquí como dos marmotas. Bueno, vamos a empezar esto, ¿vale, David? ¿Mm? Bueno, te llamas David Valdés. ¿Mm? ¿Dónde vives, David? Soy de Gijón. Gijón, precioso, Lo que Gijón. pasa es que como decía Leopoldo Alas, que él decía, me nacieron en Zamora, y se consideraba de Oviedo, a mí me nacieron en Oviedo. Nací en Oviedo, pero nada, desde a los pocos días ya soy gijonés de pura cepa. Muy Eso, bien, muy bien. entre Gijón y Oviedo hay una cierta piquilla y tal, Sí, pero ¿no? en los Estás, papeles pone que soy de Oviedo, pero en realidad soy gijonés. Gijón es de corazón, ¿no? De pura cepa, sí. Muy bien. Dentro de la música, David, ¿tú qué haces? Explícanos exactamente en qué trabajas en la música o cómo vives de la música. Yo soy, el término moderno y molón que se utiliza actualmente es freelance, pero Relax. lo que siempre decimos es mercenario. Es decir, yo voy donde, donde me llamen a tocar, a grabar o cualquier cosa. El que primero llega, me tiene a su disposición y pues eso, yo voy a tocar. Mi trabajo principalmente es en la orquesta sinfónicas, pero bueno, también hago cosas de estudio, de grabar y donde me llamen, es lo Muy que bien. hago. A eso me refería yo, a conocer tu vena sinfónica, tu vena no, tú habitualmente tu trabajo es un trabajo sinfónico, Mm. de música clásica, entiendo, en la mayoría de los temas. También algo de música medieval, música también, haces como, a veces investigación, ¿no? Fabricas tus propios instrumentos a veces, porque alguna obra lo requiere, tus mazas. Lo que hay que hacer es, en las circunstancias en las que uno no tiene ningún tipo de trabajo fijo, lo que tienes que hacer es intentar hacerte imprescindible y intentar, siempre dentro de lo posible, porque es imposible tocar bien todo, pero Claro. intentar marcar el mayor número de campos posibles y últimamente, pues el campo de la música antigua, la música, digamos, interpretada con criterios históricos que se adecuan que se intenta recrear cómo se tocaría determinada música hace siglos, pues Ujú. ahora eso da dinero. Ahora no da dinero nada por las circunstancias en las que estamos, pero Bueno, evidentemente. hace unas décadas, pues todo lo que daba dinero era todo lo que tenía que ver con la música contemporánea, la creación de los compositores actuales y demás. Y ahora parece que hay un revival, siempre vamos a rastras, ¿no? Una latencia con respecto a Europa y ahora es la música antigua la que es lo que da dinero, subvenciones y demás, entonces hay que subirse a ese carro y intentar aprovecharse de él. Entonces, bueno, a mí me gusta mucho dentro de la percusión, pues recrear instrumentos antiguos e investigar técnicas, cómo se tocaba anteriormente y tal, y sobre eso, pues intentar dar a conocer mi trabajo y que la gente se interese y que sea una opción más para que me quiera contratar.
Con música antigua, ¿de qué estamos hablando exactamente? Hablamos de Mozart, Vivaldi, Del ese tema barroco, del del barroco hacia atrás. Música barroco, etcétera. medievista, barroca, hasta vamos a decir, 1700, un poco antes. Muy bien, muy bien. No, es interesante porque yo la verdad que soy bastante profano en todo este tema de la música barroca, la música tan antigua. Y bueno, tú y yo hemos hablado un montón de veces, hemos interactuado muchísimo, hemos proyectado cositas que algún día saldrán. Eh, pero claro, no entendía muy bien, o sea, tú no estás en ninguna orquesta sinfónica y nada de esto, simplemente eres un freelance que vas, un mercenario musical como Sí, sí. tantos otros. Y quiero decir, no es algo que me dé vergüenza decirlo, ¿no? Es decir, No, es un trabajo del que se puede vivir y que en Europa, digamos, en sitios un poco más evolucionados culturalmente y con una mayor tradición, el trabajo de freelance está es muy muy, reconocido. muy habitual. Claro. Eso es, mira, vamos a enfocar por ahí el tema porque diferencias, porque tú contactarás con bastante gente de Europa, supongo, con tu trabajo, me parece. Entonces, diferencias entre el trabajo de un freelance en España y un freelance en el resto de Europa, o donde tú diferencias, o qué ves tú, estamos años luz de allí, ¿tú qué ves en ese aspecto? Sí, en general sí. A ver, lo primero es que, por ejemplo, yo te voy a contar sobre todo lo que conozco que es el Reino Unido. Yo es donde estudié, Vale. ¿vale? Yo conocí allí, yo fui a Londres a estudiar a la Royal Academy of Music y entonces, bueno, pude conocer también un poco la cuestión laboral allí. Entonces, lo primero y fundamental es que ya hay un sindicato de músicos tremendamente potente. Eso es lo importante. Y entonces allí hay una serie de categorías laborales, tanto laborales como por orquestas. Hay orquestas de primerísima fila, como son la London Symphony, la London Philharmonic, la Filarmonía, la Royal Philharmonic y demás y tal. Y luego hay diferentes categorías. Ese sindicato establece un, un sueldo mínimo para pagar dependiendo de con qué categoría de orquesta toques, un salario mínimo por cada sesión. Y entonces eso es inamovible y es impepinable. Y no hay manera de... Es decir, eso es así. Si tú tocas con esto, el salario mínimo por cada sesión es este. Y eso es lo que debes cobrar. Aparte, hay también algo que aquí no existe, que es que tú si aportas instrumentos y demás, se te paga un extra. Y Ah, hay muy bien. también una serie de cosas que te sube y eso, bueno, ahí entra también un poco la cosa que normalmente se suele arreglar de manera que si tú tocas en una sesión tienes que tocar congas, que está incluido en una, digamos, categoría laboral como percusión latina. Mm. Si tocas también un instrumento de láminas, se te paga lo que se llama un double fee. No es necesariamente el doble de lo que te correspondería por sesión, pero sí Pero es un poco más. un extra. Entonces, bueno, casi siempre si tocas timbales es una categoría, es decir, los diferentes instrumentos que tienes que tocar están agrupados en categorías. Si tocas de diferentes categorías es un double, triple fee, así. Entonces, bueno, normalmente la gente lo que hace es arreglarlo de manera que algún doble por lo menos te caiga, ¿no? Claro, 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 claro. Entonces, bueno, eso se establece en eso, pues una serie de sueldo mínimo, de condiciones laborales y demás, y eso aquí en España no existe para nada, para Para nada. nada. Dependiendo de qué orquesta vayas, pues te encuentras con unas condiciones no ya económicas, sino laborales. Hay orquestas que te pagan el desplazamiento y unas dietas, hay orquestas que no, todo depende de ti, hay orquestas que te usan. Es decir, es muy diferente, no hay un No hay criterio vale. porque una orquesta depende del Ministerio de Cultura, otra depende del ayuntamiento de turno, otro de la fundación privada de no sé qué, otro de la consejería de no sé dónde, y es imposible. Se está luchando, hay un sindicato que se llama AMPOS, que es la Asociación de Músicos Profesionales de Orquestas Sinfónicas, para intentar, bueno, Claro. regular un poco la vida sinfónica, pero de momento cada orquesta es un mundo y por tanto sus condiciones laborales son otro mundo, que no tiene Claro, nada claro. que ver con lo que hay por ahí. Lo de Londres hablamos de siempre clásico, ¿no? Sinfónico. Porque el No, bueno, mundo contemporáneo. a ver, es que el mundo, a ver, es que hay también muchas posibilidades laborales que aquí no existen. Ya.
Es decir, yo tenía mi clase con mis profesores y tal, y de repente llegaban y dicen, mira lo que acá, mira, me enseñaban y me traían, mira, la acabamos de grabar ahora, la banda sonora del Señor de los Anillos. Joder, O me traían, pues acabamos de grabar, no qué sé, la última, es decir, están continuamente grabando bandas sonoras, ¿vale? Y eso también es mucho dinero cuando grabas ese tipo claro, de cosas. Y estás trabajando en Abbey Road, y estás trabajando en sitios así. Y entonces ese tipo de movimiento aquí en España no lo hay. Primero claro, porque no hay una industria, no hay una industria cinematográfica, ¿vale? ya, Con lo cual no hay tampoco, bueno, pues aquí lo típico que siempre hacen aquí es que se van a grabar a Praga y cosas así. En ya. donde, la hora, bueno, también son otras condiciones, otro nivel de vida y otras cosas donde la hora de grabación, claro, te imagino una hora de grabación de una orquesta sinfónica es algo muy caro. Carísimo, claro. La cantidad de En eso, Londres solamente la no. gente. En Londres no estamos hablando de que se va a grabar la banda sonora de Los Vingueros, de Andrés Pajares y Esteso, ¿no? Que se graban películas, Harry Potter, y me acuerdo de que se grabó Harry Potter en varias sesiones cuando estábamos allí, Harry Potter, el Señor de los Anillos, es decir, son producciones que manejan mucho, mucho, mucho dinero, son producciones a escala mundial que aquí en España no existen. Entonces no hay una industria que se pueda permitir eso. Las cosas van mejorando porque, por ejemplo, aquí en Asturias hace nada, la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias lleva trabajando unas cuantas veces, muchas veces con la productora que hizo, por ejemplo, Super López, El secreto de Marrowbone, creo que se llama así. Algunas cositas que, bueno, ya empiezan a salir y tal. Lo que pasa es que, claro, no se mueve al nivel que hay en Londres, que a lo mejor te pones a grabar El Imperio Contraataca, y todas las sagas de ¡Ah! Star Wars y tal, todo eso se graba allí, salvo las últimas, que hubo ahí como una especie de decepción y una cosa, porque John Williams siempre había contado desde la primera vez de la saga, es la 4 la primera de la saga, ¿no? Es la Sí, única esperanza. Todas esas se grabaron en Londres y todas las demás y tal, y una de las primeras hubo ahí se cortó y se llevaron las producciones a Los Ángeles y hubo una especie de revuelo ahí en Londres y tal. Entonces se graban músicas de videojuegos, se graban, o sea, hay un movimiento que aquí en España tristemente no hay. claro, pero o sea que estamos evidentemente, efectivamente, a años luz de Europa, de Londres, de Inglaterra. Porque Sí, aquí realmente lo que no veo que es un tejido que soporte todo eso. Porque no hay nada ni a nivel músico ni a nivel clientes, digamos, tampoco. a nivel músico en España afortunadamente hay muy buenos músicos. Hay muy No, no, buenos no, no. músicos. A ver, me refiero. Como las enfermeras que se tienen que marchar a trabajar a Claro, Londres o Reino Unido porque aquí no hay. Hay muchos claro, no, músicos. no, me refería a eso, a que músicos sí que hay, eso, la calidad musical en España es increíble. Eso es indudable. Lo que no es un tejido que aglutine eso o que apoye o que sustente a esos músicos, digamos, para ayudarles en su trabajo y normalizar eso como está afuera. A ver, esto es lo de siempre decir. Allí no hace falta que nadie ayude a nadie, es decir, no porque las productoras van allí a contratar a Claro, las orquestas y a trabajar y tal. Allí tú hablas de subvenciones y la gente se mea de la risa, con perdón. claro. Es decir, habiendo un tejido, es decir, habiendo una magnífica oferta de estudios, de músicos, claro, es un trabajo muy diferente. Tú allí, a mí me contaba un profesor, a ti te llega el copista porque John Williams estuvo por la noche trabajando en el hotel y la partitura sale caliente de la impresora y te la ponen en el atril y tiene venga, grabando, pla, 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 y hay un time code y proyecta la película detrás y se graba así. O sea, no hay tiempo para ensayar ni nada, se trabaja. Es una forma de trabajar muy diferente y que exige una capacidad de lectura a primera vista No, bestial. brutal, reaccionar. ¿Qué pasa? Que John Williams o quien sea coge y te escribe: necesito 10 taikos japoneses, cada uno de 10 metros y 5 marimbas y no sé qué tal. Y eso lo hay en Londres, hay empresas que se dedican a eso y te llaman y te lo ponen ahí. Y a las 9 de la mañana están ya en el estudio para que cuando tú llegues, se necesitan que 18 timbales para poder tocar las partes, pues tú tienes ahí Los, 18 timbales. Es decir, los todo hay. eso crea alrededor, pues, empresas de alquiler, transportistas que muevan todo eso. Es decir, todo es una riqueza que genera riqueza. Y aquí Madre en mía. España no lo hay. No, no, ya, pues. Por supuesto. Pero bueno, pero también habrá que hacer algo por,
habrá que hacer algo porque aquí en España también vengan ese tipo de producciones. Lo que pasa que supongo que eso, si ya se hace allí, ¿por qué se va a hacer aquí, no? O las productoras, Sería cuestión de que los productores cinematográficos españoles que cuenten con las orquestas españolas. claro, claro, tan sencillo y tan complicado, ¿no? A ver, David. Pero lo que pasa es que tenemos que acostumbrarnos, es una forma de trabajar muy distinta. A ver, aquí en España tú estás ensayando durante toda una semana para dar conciertos jueves y viernes, o viernes y sábados, depende de tal, y estás ensayando toda una semana, ¿vale? ¿Qué ocurre? Eso no funciona así porque el tiempo de estudio en Abbey Road es carísimo por la hora de estudio y que tienes que pagar el alquiler de instrumentos, tienes que pagar a los técnicos de micro, al tío que está en la mesa, tienes que pagar a los Claro, músicos, es muy, muy, muy caro. Eso te obliga a funcionar perfecto desde el minuto uno, desde el segundo, desde la milésima del segundo uno hasta que se acaba la sesión. ¿Vale? Entonces es una forma de trabajar. Claro, cada trabajo tiene sus peculiaridades y no puedes no puedes repetir, claro. estar haciendo el Canelo porque eso es tiempo que está costando, ¿vale? Por eso se necesita gente que funcione así y, Te iba a y decir, o sea, gente, tiene que estar en una toma y está, no puede ser más. a la gente tiene que ser súper, muy buena, ¿no? O sea, o por lo menos de trabajar a ese nivel Es a ese decir, nivel. muy buena en otro sentido, es decir, esto es como trabajar, como, yo qué sé, a ver, qué me invento, no es lo mismo hacer yo qué sé, un ataúd que una Sí. cama. Es decir, se puede ser muy buena, que no quiere decir que los músicos españoles no son buenos, es otra forma de trabajar muy distinta. No, a eso me refiero, que es otro tipo de trabajo. Cuando vas a un estudio como Abbey Road, ya que estamos por el tema, ¿cómo se trabaja allí? Ya me has explicado un poquito el tema de películas, pero por ejemplo, ahora, no sé, porque aquí debe ser enorme para colocar a todo el mundo. La, la, eh, mm, Técnicamente, ¿va un micro por cada instrumento o son micros ambientales? O si No, sabes algo de eso. O ahí es depende, meterme. depende de la producción, pero en general sí, es una brutalidad de micros. Si tienes curiosidad, hay muchas fotos por ahí, ¿vale? Donde Buscaré. graban las bandas sonoras es en el mítico estudio, en el mismo que puedes ver las fotos de los Beatles grabando en su momento. Es el estudio grande que tiene una escalera que baja pegada a la pared y Sí. demás. Y bueno, en general sí, las producciones son o sea, recursos los que necesites y más. O sea, micrófonos por todas partes. Otra cosa importantísima es que siempre, es decir, tú tienes que adecuar la música, tiene que ir perfecta con un time code para que todas las cosas sucedan cuando el susto y el golpe. ¡Oh! Todo eso tiene que coincidir y estar perfectísimamente Sincronía. En acordado, sincronía. ¿vale? Entonces, todos tienen, hay una pantalla detrás del director que todos los músicos ven. El director tiene también incluso un monitor en su atril donde va a discurrir la acción de la película y todo el timecode, ¿vale? Entonces, todos los músicos tienen también sus auriculares, que la peculiaridad es que son casi siempre de una sola oreja, ¿vale? Porque si tú te aíslas, esto es una cosa que yo veo muchas veces, por ejemplo, aquí a los cantantes y demás en los estudios, se tapan las dos orejas y eso da problemas de afinación porque no te oyes a ti mismo a no ser a través Claro. del retorno de monitores, de la señal de monitores. Entonces, los músicos obviamente tienen que afinar, todos tienen que afinar. Entonces, Mm. para poder afinar y oírse bien utilizan, ¿qué marca es? Es se me ocurrirá algo, pero es un auricular que tiene aquí un tope, es una oreja que da libre por la que te puedes oír a ti mismo y a los demás músicos Claro. y la otra por la que tienes el retorno en algunos casos de claqueta o diálogos y demás para poder ir siguiendo todo. Y recurre, Ah, obviamente, si te metes en Google y te tiras y demás, dirás que es micros por increíble. demás. Oye, y allí una película se graba por escenas, supongo, igual que se graba las escenas de la película en sí, a la hora de grabar la música, se graban escenas, ¿no? Depende del plan de trabajo, pero sí, a veces incluso, no sé, depende también de lo que esté escrito, porque se trabaja, es decir, a veces la música no se puede componer y grabar hasta que la película esté montada, una determinada escena esté montada, porque eso implica una duración y Claro, acoplar a una secuencia y sincronizarla de una manera muy perfecta. Entonces, por eso es lo que ocurre que si algo está montado, se pasa al compositor, el compositor
escribe, de ahí va a la revista pasa a los copistas y tal, no sé qué, y te ponen plus en la partitura en el atril y tienes a la película detrás y entonces se graba. Dependerá también muchas veces de lo que esté montado, digamos, desde el punto de vista fílmico. Ya, ya. Espectacular, ¿no? Es que estamos hablando de un mundo que yo no conocía para nada y me parece fascinante. Bueno, a mí me Eh, parece también un poco, es un trabajo de estudio también. A veces en el estudio tú llegas, bueno, depende, a ver, a veces llegas ya sabiendo lo que tienes que tocar y llegas con mucho tiempo y te puedes preparar y ya está, pero hay veces que llegas al estudio y a veces no sabes lo que tienes que hacer. Porque eso, ya, falta el arreglo, no sé qué, te ponen una cosa ahí delante, nada, y a mí me pasó alguna vez de yo no tenía que tocar y tal, y estás ahí tranquilamente en el control, echando una siesta, o estás en la máquina de grabar y de repente dice, David, entra, vamos a grabar no sé qué tal, pero ¿qué? Si yo no, mira, no, que tienes que tocar un no sé qué tal, y yo, pero si yo no, no, venga, coge, y de repente tienes que hacer algo, porque si tienen que parar por ti, eres tú el que está costando dinero a la producción. qué estrés, ¿no? Entonces tienes que funcionar. Dios, es un trabajo, bueno, que a mí me gusta mucho, ¿eh? El trabajo de estudio es algo que me parece, puede parecer mentira, pero me parece muy creativo y muy... Claro, lo que pasa es que también tienes que tener un control del nivel de estrés importante, ¿no? Porque, bueno, tener las cosas también muy claras, lo que tú dices, estar muy preparado porque hablamos que son estudios caros, todo, la hora es cara, todo es caro, todo es... Eso estás acostumbrado también porque en el mundo sinfónico, es decir, la exigencia es altísima, ¿vale? Ya. Y tú sales ahí a tocar y tienes que dar un golpe de triángulo, un golpe de platos fortísimo después de 365 compases contando y no lo puedes dar en el 365 menos un octavo o 365 más un octavo porque estás fuera. Es decir, hay estudios por ahí de cardiólogos y demás a los que les pusieron monitores que controlaban la respiración, como lo que lleva la gente ahora los runners, ¿no? Que llevan para correr y se ponen ahí, que parece que van a, no lo sé, que parece que van a ir a las próximas Olimpiadas y se monitorizan las pulsaciones y demás, y hay estudios de cardiólogos y tal, y llegan a la conclusión de que en una situación de un concierto un músico sufre unas condiciones pulmonares y cardiológicas al nivel de un atleta de élite. Madre mía. No, la verdad que sí. Escúchame una cosa, un momento que saludo un poquito a la gente que veo por aquí. Carlos Gallego, Héctor, Miki, nos vemos mañana. Pau Úbeda, Pedrums, Navarrete, Aaron de Villarreal, claro. Galdino Darlan. Mira, mi hijo Humber también está por ahí. Bueno, pues toda esa gente. Estamos hablando con David Valdés en Más Batería y hablando de música sinfónica y de su trabajo, que es un hombre freelance sinfónico, podríamos llamarle, y encima fabricante de instrumentos. No, a ver, espera. Cuidado, que ahora se lleva mucho lo del luthier y demás y tal, y yo no fabrico nada. Yo me dedico a enredar. Yo cojo cacharros por ahí y los modifico, hago mis cositas y tal, pero construir en realidad yo no construyo nada. Vaya, es enredador de trastos. Coge cuatro trastos y... No tengo ni capacidad ni conocimientos para hacer, ¿vale? Yo simplemente cojo cosas que veo por ahí, para desgracia de mi señora, ando todo el día en eBay y demás, y lo que hago es, encuentro algo por ahí, digo, esto le podría hacer y le doy un lavado de cara y lo convierto en otra cosa completamente distinta, pero yo construyo en realidad, no hago gran Bueno, cosa. ya que estamos aquí, llevamos ya media horita, vamos a ir a lo interesante, el medio de la cuestión. Vamos a hablar de la resonancia, las afinaciones de las maderas. Ahí. ¿Qué tal, John? ¿Suena bien? Sí, esto es aglomerado de primera categoría. Sí, desde aquí quiero felicitar y saludar a la gente de Bateros y de Batacas, a todos los freecasters que pueden estar viendo por ahí. Que, bueno, los domingos ya no solo quedan en cuarentena. Qué curioso, que estando todos en casa, salen menos trapos sucios en los domingos. Antes era mucho, mucho más divertido. ¿Por qué la gente se empeña en decir la afinación de un casco, que si el casco influye, evidentemente, como todo influye en el sonido de un vibráfono, de un membráfono, pero ¿por qué le dan tanta importancia, crees tú, David, a la madera de la... Lo primero por desconocimiento,
por desconocimiento. Es obvio, si alguien se molesta en abrir un libro de matemáticas y aprende que 2 y 2 son 4, no va por ahí diciendo que 2 y 2 son 5, ¿vale? Eso está claro. Entonces, bueno, en el conservatorio, si tú quieres tener un titulito en la pared colgado que diga ahí que fulano de tal tiene los estudios no sé qué y es un máster del universo, para poder tener ese titulito ahí colgado, hay una asignatura que tienes que aprobar que se llama acústica. Y todo el mundo tiene que pasar por ahí. Y aunque no es una cosa especialmente meticulosa y demás, por lo menos te da un pozo y una preparación básica para saber lo que sí y lo que no, ¿vale? Y luego, pues está la cosa de que también a la gente nos gusta mucho, la ¿cómo llamarlo? La mitología y la cosa esa mística de que, pues eso, el plato, la relación, no sé qué, la madera, no sé cuántos y demás, y eso gusta y vende. Entonces, si eso vende, obviamente las marcas que van a hacer, pues frotarse las manos, ¿vale? Es como, Claro. es como cuando había un ensayo del doctor Marañón, creo que se llamaba El enfermo ávido de medicinas, que resulta que lo único que necesitaba una señora que había ido a su consulta era aumentar la dosis de sal en sus comidas. Pero claro, si le decía a la señora que lo único que necesitaba era comer sal, más sal, pues Claro. le recetó una medicina que su principio activo era la sal. Y la señora toda Y ya, contenta porque se llevaba una medicina de no sé cuánto demás, lo único que necesitaba era sal. Bueno, pues ya, es obvio. Sí, no, no, es lo que pasa. Yo creo que también hay mucho mito, mucho marketing. Porque, a ver, no olvidemos que una batería o un instrumento percusivo con una membrana básicamente es un casco que soporta una o dos membranas que se tensan de una manera o de otra y punto. ya ¿Qué está. decirte? Ya no hay mucho más misterio. Puede ser. No hay más misterio porque los tambores llevan siendo así desde hace milenios. Y quiero decir, es un diseño tan sumamente simple y sencillo y eficaz que es que no cabe mucha más innovación. A lo mejor la innovación que le quepa pues al periodo en el, pues ahora pues podemos hacer cascos de como hacen estos chicos de De Rask, Rask. que son los únicos que tienen la suficiente cabeza y preparación para decir, oye, vamos a dejar de hablar de mitos y de tonterías y de, con perdón, pajas mentales y entonces, a ver, estamos hablando de un chico que tiene un doctorado y que publica en revistas científicas en Estados Unidos y demás y que sabe de lo que habla. Y hay No, gente que se lo toma cuchufleta y dices tú, cuchufleta, madre padre. no, es que aquí, no, y además, hablando perdona que te corte, hablando de Manu, de Manuel Ibáñez, de verdad, es un trabajo. He estado en contacto con ellos mucho, tengo una rasca en casa, un prototipo de ellos, y está muy estudiado. No es que me compre un casco de fibra de carbono en China, le meta la taladre, no, 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 es un casco primero fabricado aquí en España, en Valencia, y estudiado, como Vale. si superara las Es que capas. lo que suele hacer toda esta gente de todo este movimiento luterino y tal como siempre construyeron los artesanos. Es decir, un artesano es alguien que construye algo, muy bien, puede ser, ¿por qué no? Pero sin saber por qué hace lo que construye. Es decir, es simplemente heredero de una tradición que le llega a él por un método bastante vasto y primitivo que es el del ensayo y error. Y Claro. muchas veces ese método de ensayo y error confunde, perdón, causa y efecto. ¿Vale? Pero es que el método científico no es así. ¿Vale? No, no voy a ver qué pasa, no. Tú estudias y coges y estableces una serie de variables, eliminas cuál funciona, cuál no, y se construye según esas cosas, no al revés. Yo primero construyo y entonces saco conclusiones. Ah, es que como suena así, es que el birch ya viene cualificado de fábrica. Pero ¿qué me estás contando, alma de cántaro, hombre? Lo que hay que hacer primero es un estudio de las propiedades vibroacústicas de un material y saber y tal. Y entonces, es lo mismo, una cosa que a mí siempre me hace mucha gracia es la cuestión, por ejemplo, de el burning edge. 30, 60, 45 grados, no sé qué. Pero ¿tú sabes por qué se hacen los burning edge con esos ángulos? ¿Me preguntas? Sí, yo te lo Yo, digo, porque solamente hay fresas de esos ángulos. yo- Ya está. Es que sí, se sí, hacen sí, esos ángulos porque son las fresas que hay, no hay más. Es decir, si se hiciera de forma científica, tú primero estudiarías y llegarías a la conclusión de que el bearing edge con el ángulo de no sé qué tal, el que mola tal, pues, pero tú crees que en la matemática y en la naturaleza y en la ciencia
van a salir todos números redondos, cuadrados, ¿no? Pues a lo mejor lo que te sale es que el ángulo molón es un 27,85. Ya, ya. Pero ¿por qué no se hace con una... Porque es que no hay fresas de 27,85. Es que fabrican las redes para ti. 27,32. ¿Vale? ¿Por qué se hacen con ese ángulo? Porque son las fresas que hay. Entonces no me vengas contando historias, hombre, por Dios. Tú caliéntame, tírame de la lengua. No te calientes, David, no te calientes, relájate, tranquilo. No, la verdad que sí, la verdad que sí. Luego, ya que ya que nos metemos por ahí, en una caja, ¿qué es lo que más va a influir en el sonido? Para ti no, se sabe. El parche, que es un membranófono, es un instrumento de membrana, el parche. Y luego la función del bearing edge es mayor o menor superficie que toca el parche, ¿no? Y así sacas unas cualidades mías o otras. Esa es otra cosa que también nos matamos a pensar cosas. A ver, tú te das cuenta y ahora miras, todas las cajas modernas tienen los filos como cuchillos. Y andamos perdiendo el tiempo con los ángulos y no sé qué. Pero ¿qué más me da el ángulo si la cúspide donde yo apoyo el parche sigue siendo un cuchillo? Es decir, es una línea. Claro, claro. ¿Qué más me da a mí lo que hay a los lados si yo sigo apoyando ahí? Lo que me importa es el punto de contacto entre el parche y la caja. Ya, o sea que lo que abra o no abra no influye. Si yo tengo este bearing edge, ¿vale? Porque pensemos que es una sección. Sí. Y aquí apoyo el parche. Sí. ¿Qué influencia crees que tiene el ángulo que hay aquí o aquí? Ya, no, supongo que ninguna. ¿Vamos a hacerlo ahora de otra manera? A ver cómo puedo dibujar yo aquí. ¿Cómo me ¿Es de tu hija? ¿Vale? El ángulo cambió ahora. A ver, tira un poco para atrás, que brilla un poco. Sí, vale. Pero es que me da igual que haya cambiado el ángulo. El parche sigue apoyado sobre un filo de un cuchillo. Claro. ¿Valió para algo el cambio de... Mientras el parche siga apoyado sobre el filo de un cuchillo, lo que haya a ambos lados de ese filo es irrelevante. ¿Vale? O sea... Lo que hace el filo es sellar y determinar el nodo fundamental que producirá el modo de vibración 0,1. ¿Vale? Esto nos metemos ya en camisas de 11 varas, pero lo que hace es determinar la fundamental de ese parche que va a vibrar. Y cuánta energía de ese parche se va a transmitir o se va a perder, depende de cómo lo quieras ver, hacia el casco. Si el filo es un cuchillo, el parche, la vibración del parche al casco no se transmite tan bien porque está apoyado en una superficie muy pequeña. Claro. Entonces hay poca transmisión de energía al casco. Si el filo es mucho más redondeado y ahí apoyo el parche, hay más transmisión de energía del parche al casco. Entonces, eso, en que al perderse energía en el parche que se transmite, que absorbe el casco, lo que hace es el parche vibra durante menos tiempo y también le da tiempo a que oigamos menos armónicos. Al revés, como el parche, si el filo es súper afilado, estoy ahí, esa energía no se transmite bien hacia el casco, entonces esa energía se mantiene más tiempo en el parche, vibra durante más tiempo y podemos oír más armónicos. Armónicos no, porque no son armónicos, porque no son múltiplos enteros de una frecuencia grande, pero vamos a llamarlos sobretonos. Bueno, ya que estamos aquí, aprovecho para recordaros que estamos en Más Batería. David Valdés es uno de nuestros colaboradores habituales, ha hecho 2 o 3 artículos muy interesantes sobre modos de vibración, que no afinación. Bueno, y también deciros que tiene su Percusize, es Percusize, ¿no? Percusice. Sí, Percusize, mi serie, es un nombre un poco raro. Sí, bueno, en castellano, castellanizando la muerte, Percusice, con Z-E. Es muy recomendable para si quieres dejarte de mitos y ver a lo que realmente... Que David no es que sea la hostia, ni mucho menos. Lo que pasa es que lo ha estudiado y aplica lo que ha estudiado. Simplemente es matemática, no es mucho más. ¿No, David? Oye, Borja, pero también soy la hostia, ¿no? No, pero David es la hostia. No, lo que pasa es que no quería hacerte mucha la pelota y tal, porque lo que pasa es que luego nos ponen a parir por ahí y es lo que pasa. Oye, ¿cómo vas llevando el confinamiento, David? Bueno, lo que es el confinamiento, estar aquí en casa parada, pues bueno, ¿qué remedio queda? Lo que pasa es que
Esto es una hecatombe desde el punto de vista laboral y económico. Esto es una... Nunca, nunca, jamás me había visto así. Claro, porque, a ver, somos freelancers, yo soy mercenario. ¿Qué ocurre? Que desde el día en que, creo que fue el día 13 de marzo, que se suspendieron los conciertos en los que yo estaba involucrado y tal, a partir de ahí, durante meses yo ya me veo con cero trabajo. Igual que yo, sí. Cero durante no sé cuántos meses serán, pues va a ser muchísimo más de lo que nos creemos, muchísimo más. Hombre, yo cuento que creo yo que si no llegara al año, poco va a faltar. Creo yo, ¿eh? Y estoy siendo muy mal, muy mal. Yo espero que no. Un año... A ver, depende del trabajo, David, depende del trabajo a que hablemos, porque igual una orquesta, No, pero ahí estamos hablando de temas de aforo, temas de un montón de historias. mira, va a ser muy, 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 muy difícil por varias razones. Primero, por una cuestión de salud pública y de salud, de higiene en el trabajo. ¿Por qué? Lo primero, obviamente el público va a tener que estar separado, ¿vale? Eso es muy fácil, por ejemplo, en un teatro, porque Sí, ya hay sí. una limitación natural en cuanto a asientos. Tú cuando vendes una butaca, dos no, una sí, dos no, una sí, dos no. Y así está. ¿Qué pasa? Que eso es imposible de hacer en una orquesta sinfónica. Tú no puedes tener a los músicos cada uno separado 2 metros entre sí. Es Claro. imposible. No hay manera. ¿Vale? Entonces, por ese campo estamos jodidos. En el campo de, vamos a decir, pop rock o demás, es al El revés. público. Mantener la distancia entre los músicos es facilísimo porque eso es lo que se hace siempre. Tú tienes un Sí. sistema de monitoraje, ya sea por Linier, con cuñas o lo que sea, y tú estás aquí tocando el bajo y a 5 metros de ti y atrás de ti en una tarima está tocando Lars. Y ahí en el centro, a 6 metros de ti, está cantando otro tío y el guitarrista está, es decir, mantener la distancia en ese contexto entre los músicos es muy fácil, pero mantenerla entre el público es imposible. No has podido evitar nombrar a Ars, ¿eh? Perdón, tenía que Entonces, cortarte. lo que es muy Ya. difícil en un contexto es muy fácil en otro y viceversa. ¿Vale? Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Podemos hacer retransmisiones en directo? Se puede hacer, pero estamos con el mismo problema. Por ejemplo, es imposible hacer una retransmisión en directo manteniendo una separación entre los músicos de una orquesta. Retransmitir una ópera, un concierto o lo que sea. Los musicales, por ejemplo, sí ya se trabaja así, dependiendo. Porque, por ejemplo, en Estados Unidos los musicales, el tío de la percusión con su montaje y tal puede estar en una habitación en la otra punta del edificio y está conectado y tiene unos monitores y hay unos envíos a la PA de la escena y del Sí. patio de butacas. Y ya Y está. es mucho más pequeño si quieres en el mundo musical, podría llegar a ser, pero en otros contextos es imposible. Es imposible. Además, ¿qué pasa? Obviamente tú no puedes cobrar lo mismo por un espectáculo que estás asistiendo en vivo que por un espectáculo que te están retransmitiendo vía streaming. Porque te Claro, pierdes claro. todo, es decir, todo el estímulo visual, el estímulo de lo que... Es decir, tú vas a ir a ver un concierto de Metallica, por seguir con la cosa, y vas a tener al público a 3 metros de ti, ¿no? Lo que mola es estar la conexión con el público, vibrar juntos y tal, no sé qué. Claro, claro. Es imposible. Y además, si yo tengo que dejar 2 butacas libres en un espectáculo, tú imagínate cómo sube el precio de esa butaca que yo puedo vender para que un aforo de 1000 personas en un teatro de repente se queda con 300 y yo tengo que Claro. cubrir los mismos gastos. El precio se dispara. Claro, es que eso es un problema grande. Y luego, si hablamos de conciertos pequeños, yo estoy acostumbrado mucho a hacer muchas salitas pequeñas, de aforo de 100, 200 personas, 70 personas. ¿Ahí que van a entrar? ¿20 personas? Claro, es decir, es Entonces, imposible. Es imposible. ¿Cómo tienes que subir el precio de las entradas para que siga siendo, por lo menos para no perder? Ya rentable, ¿de qué estamos hablando? Rentable. Claro, y claro, volviendo a claro. esto, es decir, yo no puedo cobrar lo mismo por un espectáculo al que asisto en vivo que por un espectáculo que me van a retransmitir vía streaming y que yo solamente puedo ver en una pantalla plana, en 2D. Eso No, no, no puede ser, no puede ser. no puede ser. Entonces yo creo que Yo, vamos a tardar mucho, mucho en volver a tocar, en buscar unas... Y además, claro, es una cuestión también de estamos todos lo poco que lo unidos que estamos siempre, pues es la cuestión de higiene y seguridad en el trabajo, estamos luchando para que la cuestión de la protección auditiva, pantallas acústicas,
que haya una separación, que yo no tenga que estar tocando en un foso, que tenga el trombón aquí al lado y que el techo sea así bajo y que me esté pegando pepinazos durante 3 horas. Es decir, estuvimos luchando durante mucho tiempo para que haya unas condiciones de seguridad y de... a ver, un escenario no es un sitio especialmente tranquilo para trabajar, ¿no? Es un sitio, pues hay una escalera, te cae un foco, hay cosas hay elementos suspendidos, hay ruido, hay oscuridad, que te pegas un fogonazo y te caes por las escaleras abajo y te rompiste 2 brazos. Un sitio peligroso. Entonces vamos a ahora a renunciar a toda esa seguridad en el trabajo para seguir tocando como estábamos ahora y que nos contagiemos los músicos entre nosotros, que tengamos la porquería del supermercado y yo se la contagio al tío que está allá al lado mío. No tiene sentido. Tenemos que seguir contando con esa cuestión de higiene y seguridad en el trabajo. Y es por lo que te decía yo, de un año de tocar en condiciones más o menos similares a lo que acostumbramos a hacer. Lo que me parece que eso va a costar que vuelva o no va a volver, en principio. Porque Mira, luego hay otras cuestiones ahí para mí. Ya no es lo que la lógica y lo normal imponga, sino lo que quieren imponer. Porque no sé ahora... Porque desde luego se habla mucho del coronavirus, pero a mí me da la impresión de que lo que se dice no se sabe nada del coronavirus, o muy poco realmente. No, a ver, mira, yo siento mucho ser el que me en la ponchera de la fiesta, pero esto implica que hay una cuestión pues lo mismo que pasó en el 11M, pues que nos acostumbramos o agachamos la cabeza y dimos por bueno en aras de esa cuestión de la seguridad, cacheos en los aeropuertos, escaneos en los que se te ven bolas, tener que esperar 2 horas de cola antes de pasar la tarjeta de embarque para que te dejen pasar. Es decir, poco a poco vas aceptando un recorte de libertades que das por buena en aras de la seguridad. Una supuesta seguridad, correcto. Y a mí me parece que estamos ahora ante un caso paradigmático en el que van a aprovechar que el piso va a pasar por Valladolid y nos la van a meter doblada. Y estamos asistiendo pues a un control de la información, a cuestiones anticonstitucionales relativas a la privación de movimientos en un estado de alarma que no se contempla, que decidan qué es cuestiones básicas que puedas comprar o no y que te multen por comprar helado o cerveza. Eso sí. Es que es muy... Estamos renunciando voluntariamente a muchas cosas. Claro, pero luego la otra postura, ¿cuál es, David? Porque no renuncias, ¿y qué haces? Porque te expones a que en cierto modo tengan razón y estés contagiando, o te expones a multas o al escarnio público también por no... Yo voy a ensayar, tengo que coger el coche, voy a Oviedo y me puedo meter en la autopista. Sí, no. Sí, a ver, si tú y yo, estoy haciendo abogado del diablo, tú y yo pensamos bastante parecido en ese aspecto. Porque a mí lo que me preocupa no es la alarma, sí que me preocupa la alarma que hay después del coronavirus, pero luego me preocupa que los datos que sacan no son reales tampoco. A ver, porque... esto es gordo, eso está claro. Eso sí. Está pasando eso no lo niega nadie, Pero no creo... no sé cómo explicártelo. Ver, yo creo que a lo mejor tú piensas que hay menos, por ejemplo, vamos a hablar claro, menos muertos de los que se dice, yo creo que hay muchísimos más. No, menos no, pero que no es como lo están explicando. No es, igual no todo el que pasa el test está contagiado de coronavirus, o no todo el que tiene una neumonía y está constipado tiene un coronavirus, porque no es así. No lo sé, eso ya son cuestiones de... Digamos que en España... No sé de epidemias, no soy bacteriólogo. No, yo tampoco, pero por ejemplo, ya al año en España muere un montón de peña de gripe, pero mogollón, lo que no nos saca el diario, un montón, no como ahora ni mucho menos. Pero ¿quién te dice que una parte grande de eso, o una parte significativa de las muertes, ahí voy yo también? No lo sé. No lo sé. No tengo ni los conocimientos ni los datos para tener una opinión
evidentemente, Entonces, y no sacar la lengua a pastar para decir tonterías. no. Pero entonces, la putada es, ya volviendo a lo nuestro, que ya dejamos el tema este que en manos de expertos, el volver a la normalidad, si es el panorama que tenemos y no sabemos a lo que nos enfrentamos realmente, lo que tú estás diciendo, la falta de libertad y de volver a un trabajo nuestro, yo hablo del artista, que es lo que estamos hablando ahora, ¿vale? Me parece que va a ser muy largo y no creo que pueda llegar a ser como era en bastante tiempo. Igual me equivoco, oye, igual pasa algo, sale una vacuna súper efectiva y realmente podemos empezar a pensar más positivamente, no sé. No lo sé, yo lo veo, quiero decir, más o menos grave, más no sé, yo lo que veo claro es que yo, por ejemplo, tenía algunas cosas que, bueno, daba por hechas en noviembre, pero yo creo que no va ni de coña, imposible. A mí también se me van cayendo los meses. A mí he perdido muchísimos conciertos, me han pospuesto otros, pero sí, yo creo que 2021 y veremos cómo va el patio. Porque si luego, como sospechan, cuando llegue otoño otra vez, hay un repunte de los casos y de infecciones porque el virus pues cobre más fuerza, lo que sea, no sé. Y luego, espérate, hablamos de Europa y Estados Unidos. Mira África, mira donde no hay datos y gente que sigue, ¿sabe lo que quiero decir? Si curamos la pandemia aquí, pero no, mira Estados Unidos, el gran gigante, está hecho una mierda. No sé, es complicado. Pero bueno, pasando... ¡Alegría! Hablamos de madera, sí. También a los latinos, por decirlo de una forma española, nos fastidia también que nos corten las alas. Somos gente bastante independiente, que no nos gusta, ya vamos a la pillería porque somos así. No, Borja, yo siento disentir ahí. Somos gente a la que no le gusta que le corten la jarana y la juerga, pero agachamos la cabeza y aceptamos todo lo que nos venga, siempre y cuando sea nuestra cuerda, y no ni nos levantamos, ni protestamos, ni nada. O sea, encima damos las gracias de todo lo que nos pasa. Entonces nos lo merecemos. Es decir, somos, a mí porque yo estoy veo por ahí, la gente está preocupada por volver a los bares. No está preocupada por volver a la ópera, por ir a escuchar a los J. Hyber, ¿sabes? Sí. Que no me vengan con que es que los latinos somos... No, a ver, no me cuentes historias porque no es verdad, lo siento mucho, y no hay más que salir y ahora la gente a las 8, muy bien, vamos a aplaudir y no sé cuánto, no sé qué más, y el artista, no sé qué tal, pero luego somos los titiriteros y no sé qué, y jódete porque no, mira que bien, estáis viviendo de subvenciones. Sí, no, eso es lo que va a pasar luego. Cuando pase todo esto, vamos a ser otra vez, ¿de qué trabajas? No, yo soy músico, sí, pero ¿de qué trabajas? No, pues lo mismo. Ahora lo van a decir con más motivo incluso. Porque tristemente en este país nunca se ha legislado los trabajos como tal. Hola Jorge, mira, está por ahí Manuel Ibáñez de RAS, que está por ahí también. Muy buenas, Manuel, ¿qué tal? Y, ¿sabes? No se ha legislado nunca. Yo creo que el problema grande, ya aparte de la pandemia, es lo que pasa es que hay que aprovechar la visibilidad que tenemos un poquito, visibilidad de alguna forma, para desde luego poner las cosas en orden en nuestra casa, en nuestro país, en que al músico se le reconozca como un trabajador, que yo pueda, mira, a ver si me explico, que yo pueda hacer frente a mis obligaciones fiscales. Vale. Tristemente... Esa es una solución y la gente se confunde y piensa que, a ver, yo siempre digo, a mí mientras no me den por el culo, tengo bastante. Entonces yo no espero nada del Estado ni lo quiero, es decir, porque... No, yo tampoco, yo quiero que me dejen... Entonces, ¿qué medidas se pueden adoptar ahora para que esto mejore? Pues mira, yo en marzo, ya encerrado, tuve que presentar una declaración trimestral de IVA. ¿Qué ocurre? Que yo presenté facturas todavía impagadas en muchos casos de la administración. ¿Qué pasa? Que ese IVA lo tengo que adelantar yo. Claro. De unas facturas que no cobré todavía. Entonces, ¿qué puedo hacer? A ver, pues lo que tengo que hacer es que, a ver, pero tú vas a algún sitio y pagas a 90 días o cosas así, ¿no?
Tú te llevas algo y pagas a tocateja, punto. O sea, no hay nada que discutir ahí. Entonces, ¿qué tienen que hacer las administraciones? Pagar a mes vencido. Y ya está. No hay más. Yo no quiero subvenciones ni quiero nada. Yo quiero que me des el dinero que es mío. Y además es que yo solamente soy un intermediario para el Estado, que tú me das el IVA, pasa por mí, yo lo declaro y se lo doy al Estado. Pues claro, tuve que pedir aplazamiento y todo, porque una pasta de IVA que no te puedes imaginar, que no tengo. Pues, pero lo que... yo no quiero que me des limosnas, yo quiero que no me jodas. Simplemente. Mira, ¿Qué más podemos hacer? Que el Estado, la administración, los pagadores paguen a tiempo. Eso es básico. Y todavía es que yo tengo cobrado cosas años después. ¿Y esto de qué va? sí, pero yo ahora voy a otra cosa también. Aparte de eso, que eres un autónomo normal, pero que no sería normal que tú fueras autónomo, porque según la legislación española, un músico es un trabajador por cuenta ajena siempre. Es que Legalmente. yo hago varios trabajos, yo soy las dos cosas a la vez. Trabajo por cuenta ajena cuando me contratan la orquesta y luego yo hago cosas por las que facturo como autónomo. Claro, pero luego lo que pasa es que en España hay mucha la figura del falso autónomo, porque no hay un, o sea, Sí, lo sé, no es mi caso, no es mi caso. Yo trabajo por cuenta ajena cuando voy a una orquesta además y firmo un contrato en el que estoy cotizando, porque la empresa trabaja por mí, hay una serie de cláusulas en las que, dependiendo de la orquesta, pues habrá un sueldo, unas condiciones, y está. Y entonces yo en ese caso soy trabajador por cuenta ajena. Yo también me dedico a alquilar instrumentos, a hacer cosas y tal, y todo eso lo facturo como autónomo. ¿Vale? Entonces yo estoy en los dos casos. En los dos casos, claro. Pero es lo que te digo yo, que no sé, que se debería cambiar la fiscalidad del artista. Vale. Ya lo del artista. Tanto cuento con que la cultura es básica, no sé qué, porque tiene un IVA de yo cuando hago facturas tengo que meter un puro de un 21% de IVA. Es una barbaridad. Tendríamos que tener un IVA como mucho del 4%, del 7% como mucho. Vale. Deberíamos, creo yo, porque es algo cultural. Otra cosa graciosa. Cuando se eliminó el IVA aquel famoso de los cines, ¿tú viste que las entradas bajaron de precio? No. Entonces, Entonces, no están ganando los exhibidores? ¿Qué pasa? Todo subió su IVA, ya está, no bajó nada. Bajaron el tipo de IVA para los exhibidores de cine, pero resulta que las entradas no bajaron. Y que aquí todo el mundo llora y para lo suyo. Y más cosas que se podrían hacer, eso, no dar por el saco con el IVA. Una ley de mecenazgo. A ver, ¿por qué todas las cuestiones culturales tienen que depender de un dinero público o de una subvención o demás? ¿Qué pasa? ¿Que no es una industria lo suficientemente buena para que se mantenga por sí misma? Como otra cualquier... A ver, a mí me da reparo. Yo no soy artista ni soy nada. Yo soy un tío que toca. Artista es gente que compuso lo que yo toco. Yo no soy artista ni lo quiero ser. Tomo este dinero y pásenme vida. ¿Vale? Entonces, tenemos aquí una cosa aquí que se nos llena la boca con lo de los artistas. Y yo soy un tío igual de importante o tampoco importante como el abogado, el panadero, el tío que me trae las cartas o el profesor de no sé qué. Es decir, yo soy un tío como otro cualquiera. Y es un trabajo que producirá o no producirá. Claro. Es decir, si yo produzco algo de interés, yo no necesito subvenciones ni necesito nada. Vamos a dejar que el Estado nos pague, porque una cultura subvencionada no es cultura, es propaganda. ¿Vale? Pero... Sí, esté por ahí. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que era menos buena la música de Bach porque le pagaba a la iglesia, o el conde de no sé quién, o el no sé quién de más allá? Hace falta una ley de mecenazgo que permita a la gente que tenga curiosidad o simplemente una inquietud ver sus impuestos reflejados en algo directo, de manera que yo pueda... Pero es que es otra cosa muy diferente con respecto al Reino Unido. Por ejemplo, allí tú vas a un concierto y de repente hay un gomo proyectando una imagen de la empresa de no sé qué que patrocina el concierto. ¿Vale? Allí las orquestas no tienen más que un 1% de financiación de lo que se saca de la lotería. ¿Vale? Pero es que eso debería ser así. ¿Vale? Y claro, es decir, si yo ofrezco un producto de calidad, pero ¿por qué? Es decir, la gente me lo va a comprar. Si yo hago un pan de mierda, no me lo va a comprar nadie y voy a cerrar la panadería. Y si arreglo las ruedas de verdadera pena, nadie me va a ir a arreglarlas y va a comprar y va a cerrar el taller. Sin embargo, si yo tengo un trato genial en mi tienda de ropa y voy a... David,
¿Qué? David, perdóname, es que en Instagram nos limitan el tiempo, nos quedan 20 segundos de emisión. Pero vamos a volver a hablar, vamos a volver a hablar. ¿Vale? ¿Qué Nos pasa? despedimos ya, 10 segundos. David, ha sido un placer estar aquí. No olviden enogalinarse y supervitaminarse. Ay, mucho frilla, de verdad. Eso. Venga, gente, hablamos.